Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda ponencia de la Jornada Regional de Psicología y Sociedad. En esta ocasión contamos con Pablo Olivos. Pablo Olivos Jara es doctor en Psicología Social. Él es profesor de Psicología Social en la Universidad de Castilla-La Mancha, vicedecano de Estudiantes y Relaciones Internacionales en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete. Sus líneas principales de investigación son psicología social aplicada, identidad social y ambiental en organizaciones y ambientes naturales. Bienvenido, Pablo. La exposición que nos harán consistirá en hablarnos sobre cómo la psicología social ha desarrollado un extenso debate teórico y conceptual acerca de la construcción de la identidad, estableciéndose una tensión entre las teorías de la identidad personal y de la identidad social. En esta conferencia se describen las claves psicosociales en el proceso de construcción de la identidad y el desarrollo del concepto de naturaleza y cómo estas variables se relacionan con los desafíos medioambientales que hoy enfrenta nuestra sociedad ante la amenaza de un cambio climático. Bueno, antes de comenzar su exposición, su ponencia, Pablo, comentar a los asistentes que no vamos a hacer la pausa que estaba prevista en la organización por cuestiones de tiempo. ¿De acuerdo? Lo digo para que la gente se vaya organizando. Nada, bienvenido, Pablo. Para mí es un gusto poder darte paso y tenerte aquí con nosotras y con nosotros. Adelante. Gracias. Bueno, para mí es un placer estar aquí y compartir con todos vosotros y agradecer también la invitación del Colegio de Psicólogos para presentar y compartir nuestro trabajo, nuestro punto de vista acerca de los temas ambientales, ¿no? Estáis viendo mi presentación, ¿no? Vale, perfecto. Pues bien, de lo que yo voy a hablar, intentaré ser breve también, sobre psicología y sociedad, particularmente los desafíos relacionados con la identidad, la construcción de la identidad en relación al medio ambiente. Esto, pues, como hemos visto ya recientemente en la presentación de Mari Carmen, ¿no? El tema del cambio climático es un tema emergente, es un tema que ha acaparado mucha atención en la investigación. Una revisión rápida de las publicaciones hechas hasta el día de hoy que llevan en el título la palabra cambio climático, pues alcanzan aproximadamente a 70.000, siendo la primera de ellas publicada en la revista Nature en el año 1910. ¿Vale? Es un problema emergente. Cuando observamos qué atención le ha prestado la psicología ambiental a este tema, pues vemos que no ha sido poca. Yo he elegido 4 de las revistas más emblemáticas de nuestra especialidad, que no son las únicas en las que publicamos los psicólogos ambientales, pero que son las más conocidas: Environment and Behavior, Journal of Environmental Psychology, Ecopsychology y Psychology, que es una revista española editada y patrocinada por el colegio, por SICAM, la Asociación de Psicología Ambiental Española, acumulan un total de 113 publicaciones. Sin embargo, cuando en esta búsqueda combinamos cambio climático con identidad, pues nos encontramos con una reducción importante en la cifra y en la cantidad de artículos publicados. Y así vemos que el total de publicaciones en la base de datos asciende a 50, de las cuales en psicología solo abordamos un 10%, es decir, publicaciones realizadas en psicología que lleven en el título la palabra cambio climático e identidad, no más de 10. Y revistas que hayan publicado más de una, pues muy poquitas, ¿no? Environmental Communication, Current Opinions in Psychology o Environmental Education Research, ¿vale? Por lo tanto, este es un tema probablemente bastante novedoso, o un tema, como veremos al final, al que hay bastante aún tiempo que dedicarle. Cuando revisamos estos artículos e intentamos ver qué aspectos abordan de la relación entre cambio climático e identidad, vemos, por ejemplo, que destacan el papel de la norma social y del estatus de los grupos
en la adhesión a comportamientos proambientales o la adopción de políticas de mitigación del cambio climático. En parte esto también lo ha destacado Mari Carmen, y yo luego haré alguna mención cuando me refiero a la norma social. También la distancia psicológica, como ha mencionado Mari Carmen en su conferencia, es decir, el cambio climático y otros temas también como la biodiversidad son temas que resultan lejanos y abstractos y por lo tanto es muy difícil establecer un vínculo directo entre la experiencia inmediata del individuo y este tipo de problemas que afectan a la globalidad. Y por último, otro elemento importante que se aborda en este tipo de investigaciones son los acuerdos, la adhesión a políticas ambientales y también las experiencias de sesgo de autoconsumo que están mediadas o que están afectadas por los distintos niveles de identidad, particularmente la distinción entre lo que en la literatura se denomina identidades nacionales y supranacionales. Pues bien, teniendo a la vista este panorama, a mí lo que me gustaría es indagar un poco en algunos elementos conceptuales que están detrás de estas preocupaciones y cómo es que finalmente podemos desarrollar algún tipo de investigación en esta línea. Destaco uno de los artículos publicados en Current Opinion in Psychology, que intenta analizar los recientes desarrollos sobre la aproximación de la identidad social a las cuestiones psicológicas del cambio climático. Destacan, entre otras cosas, en primer lugar, que las identidades colectivas tienen una influencia importante en las actitudes, en las creencias y en los comportamientos relacionados con el cambio climático. Particularmente llaman la atención el papel que cumplen las normas de grupo, la influencia social, la eficacia colectiva y también las emociones o los sentimientos que se elaboran, procesan y simbolizan desde un punto de vista colectivo. También destacan, otro aspecto importante, que es que las personas están motivadas para proteger la identidad y el estatus de sus grupos de referencia, de los grupos a los que pertenecen. Y a propósito de esto, los autores destacan cómo es que, por ejemplo, aquellos grupos que tienen asociado un mayor estatus suelen ser aquellos grupos que tienden a conservar o a favorecer el statu quo, ¿no? Y por lo tanto estar menos preocupados por abordar el cambio climático, los desafíos que esto implica. En cambio, los grupos de menor estatus suelen ser los grupos más vulnerables y por lo tanto tienen otro tipo de disposición. Yo aquí llamo simplemente la atención sobre un hecho de contingencia política que está ocurriendo en este momento. Probablemente sabéis que en Chile se ha votado recientemente la aprobación de la modificación de la Constitución, a propósito de movimientos sociales que surgieron en octubre del 2019. Pues bien, cuando se analiza los votos de los miembros de la mesa constituyente que van a formar parte del equipo que va a modificar esa constitución, las zonas que más participaron en esa votación son las denominadas áreas en donde están situadas las llamadas zonas de sacrificio medioambiental. Es decir, aquellas zonas en donde no es posible mitigar el impacto ambiental porque se concentra gran parte del daño producido al ambiente debido a la actividad antropogénica del ser humano. Entonces hay una relación entre el estatus de los grupos, su vulnerabilidad y su disposición a participar en procesos de cambio importantes que afecten las cuestiones ambientales. Pues bien, este es un tema que pese a no tener mucha atención desde el punto de vista empírico, sí tiene mucha atención desde el punto de vista del análisis social. Y aquí vemos publicaciones que han surgido del área de la antropología ambiental con Philippe Scolati, Ingold, o de la sociología ambiental con Adrienne Franklin, o por ejemplo también de la sociobiología con Edward Wilson, y de la psicología ambiental, como veremos ahora, que vienen abordando cómo es que el ser humano en su proceso de construcción social de la realidad incorpora la naturaleza en sus procesos de socialización y por lo tanto afectan también su conducta. Aquí podemos ver algunas imágenes de cómo algunas campañas publicitarias en favor del medio ambiente incorporan esta idea de identidad o de self. Por ejemplo, esta es una muy conocida de la World Wide Foundation que dice: preserva
preserva tu mundo, presérvate a ti mismo. Y si veis la imagen, juega un poquito entre la naturaleza y una imagen antropomorfizada del entorno. Aquí tenéis otra mucho más explícita, ¿no? Una pancarta que dice que no estamos defendiendo la naturaleza, estamos defendiéndonos a nosotros mismos, por así decirlo. Sin embargo, este proceso de antropomorfización o de naturalización, que es la incorporación del ser humano en el entorno natural, también obedece a otras claves culturales. Y aquí podéis ver otro ejemplo de una publicidad real en un autobús en Londres, ¿no? No sé si conocéis, bueno, es una bebida como Sprite, como 7-Up, ¿no? En el cartel pone, ¿no? La naturaleza está más cerca de lo que tú crees. 7-Up, 100% sabores naturales. ¿Vale? Este es claramente un anclaje a elementos de la naturaleza, pero con un fin y un propósito completamente distinto. Como decía un amigo, ¿no? La Coca-Cola es un producto 100% natural. Todos sus componentes están dentro de la tabla periódica de elementos. ¿Vale? Pues bien, en un capítulo que publicamos con Susan Clayton en un handbook publicado hace poco tiempo sobre psicología ambiental y calidad de vida, hicimos un recuento de las distintas medidas, escalas y metodologías diseñadas para evaluar precisamente estas cuestiones relacionadas con la identidad. Y vimos que hay diferentes propuestas que difieren metodológicamente, pero algo sustancial es que también difieren epistemológicamente, es decir, en la forma que tenemos de concebir esta relación entre el ser humano y la naturaleza. Y me referiré ahora a esto luego. Luego, otro aspecto importante es que la identidad ambiental es facilitada por las experiencias de contacto con la naturaleza, pero muy particularmente cuando esas experiencias en la naturaleza van acompañadas o son compartidas por otras personas. Yo suelo hacer un ejercicio en clase, cuando damos la asignatura de psicología ambiental en nuestro máster, le pido a los alumnos que cierren los ojos y que se imaginen que viajan a otro lugar. La mayoría de ellos suele viajar a un entorno natural y cuando les pido que repliquen o que me describan esa experiencia, recuerdan un viaje en su infancia con los abuelos, con los primos, con la familia, al entorno natural o a la naturaleza. O sea, se ancla en la experiencia biográfica ese tipo de experiencia. Luego también destacamos en el capítulo que existe numerosa evidencia acumulada en favor de una relación positiva entre identidad ambiental o conectividad y el bienestar, y también una estrecha relación entre las experiencias de contacto con la naturaleza, el proambientalismo, es decir, nuestra intención de realizar conductas en favor de la naturaleza, mediadas por el efecto de esta identidad o conectividad. Pues bien, la lista de conceptos que se han propuesto desde el año del 2000 hasta ahora y de escalas y estrategias de medida es muy larga. Aquí tenéis simplemente algunas que se han propuesto. Yo me voy a centrar solo en dos, que son probablemente las más populares, las más conocidas, las que más se están empleando hoy en día y que precisamente tensan esto que yo quiero destacar en esta comunicación, que es la diferencia epistemológica en el concepto, que es conectividad con la naturaleza e identidad ambiental. La conectividad surge de un estudio más detenido acerca de las preocupaciones ambientales, que se suelen distinguir entre preocupaciones de carácter antropocéntrico, es decir, es muy raro que alguien diga, no me interesa la naturaleza y me voy a cargar todos los árboles porque quiero. Vamos, nos podemos encontrar con casos así, pero es raro. Lo más probable es que alguien pueda decir, no, yo me interesa cuidar los árboles, porque luego yo los talo para poder realizar con ellos materia prima, ¿no? y hacer papel, por ejemplo. Es una preocupación por la naturaleza, pero con un fuerte componente antropocéntrico. Luego está el otro extremo, que son las creencias biosféricas, en donde la gente puede decir, yo cuido los árboles porque son otro ser vivo y merece vivir como cualquier otro. Y luego un conjunto de autores destacaron un tercer elemento, que son las creencias o preocupaciones ambientales ego-biocéntricas. Es decir, me preocupo por la naturaleza o me preocupo o cuido los árboles porque me proveen sombra, porque le confieren un valor al paisaje maravilloso, etcétera, ¿no? Que están más centradas
en la relación de uno mismo con el entorno. Y de ahí surge la propuesta de conectividad con la naturaleza que desarrollaron por un lado Myers y Franz y Schultz en torno al año 2004 aproximadamente. Al mismo tiempo, en el 2003 más o menos, Susan Clayton propuso el concepto de identidad ambiental, que está compuesto por muchos elementos que incluyen la conectividad, es decir, esta sensación de vínculo afectivo entre el individuo y su entorno inmediato. Pero incluye más cosas, como por ejemplo el medioambientalismo, es decir, formas de comportamiento consistentes en favor del entorno natural, una percepción de gozo y de disfrute vinculado con las experiencias en la naturaleza, y por supuesto otro elemento importante que es la valoración, la apreciación de los elementos naturales. Por lo tanto, nos encontramos por un lado con la conectividad, que propone una relación ser-naturaleza, que destaca la relación y el vínculo afectivo, y muy particularmente un elemento que tanto Schultz como Myers destacan cuando la definen, que es un vínculo filogenético de relación con la naturaleza. Y es cierto. Vamos, el que no crea que no tenemos ese vínculo, pues que deje de beber agua 2 semanas o que deje de respirar aire 5 minutos. La verdad es que es un elemento básico, ¿no? Y asumen, siguiendo las propuestas de Edward Wilson, que hay un componente filogenético al que él llamó biofílico en la conectividad. La identidad ambiental, en cambio, además de incorporar este elemento, se sitúa más bien en el proceso de construcción del autoconcepto de una persona. Por lo tanto, a la conectividad subyace una propuesta de vínculo filogenético y a la identidad ambiental psicosocial. Probar esto es complejo. Nosotros hicimos una propuesta para identificar estos elementos biofílicos en grupos de niños. Es una investigación publicada en la revista Frontiers. Y lo realizamos con niños de 5 años para intentar ir a expresiones emocionales lo menos mediadas posibles por los procesos de socialización cultural derivados del entrenamiento en lectoescritura que comienza en la educación primaria. Y por supuesto, claro, nuestra intención era probar qué reacciones emocionales vinculadas con la naturaleza existen, porque hay una atribución cultural muy positiva a la naturaleza. Si yo os dijera ahora, ¿quiénes apuntan conmigo a una experiencia de inmersión total en la naturaleza? Probablemente si doy 30 segundos para que lo piensen, varios levantaréis la mano. Y si yo luego os dijera, ¿en qué consiste? Pues cogéis las maletas y os venís conmigo a una playa en Chile donde vamos a vivir un terremoto 7 grados en la escala de Richter, acompañado a los 45 minutos de un tsunami. Es una experiencia total de inmersión en la naturaleza, porque son fenómenos naturales. Ahí ya nuestro concepto de naturaleza se ve alterado. Entonces hay un elemento que si es filogenético tiene que aparecer, que es una reacción que ya no solo es biofílica. Yo tengo que tener incorporado un acervo de reacciones emocionales o conductuales vinculados con esto a lo que nosotros pues, lo exploramos en torno al concepto de biofobia. ¿Qué hicimos? Pues expusimos a un conjunto de niños a una serie de estímulos visuales, que eran imágenes del entorno natural y construido, frente a los cuales ellos desarrollaban una serie de reacciones emocionales. En este caso utilizamos emoticonos, que era mucho más fácil, están dentro del contexto cultural de comunicación bastante habitual hoy en día, y no solo con niños, ya ves, vosotros en los móviles probablemente mandáis más emojis que palabras, ¿vale? Los resultados fueron muy interesantes. Las expresiones de alegría fueron muy abundantes frente a imágenes del ambiente construido y del ambiente natural, como cabríamos esperar, pero particularmente aquellas relacionadas con el miedo fueron muy abundantes también en torno al ambiente natural. Hicimos un análisis de esta información agrupando las imágenes por distintos criterios. En primer lugar, según elementos predominantes, donde observamos, por ejemplo, que el 56,3% de las atribuciones de miedo estaban concentradas con imágenes que incorporaban animales e insectos. Y el 78,5% de las atribuciones de alegría estaban concentradas en los paisajes.
Bueno, para confirmar si esto tenía algún sentido, volvimos a repetir el análisis, clasificando esta vez con la ayuda de profesionales expertos y biólogos que nos ayudaron a clasificar las imágenes según cadena trófica en cazadores, productores y consumidores. Y efectivamente vimos que el 60% de las atribuciones emocionales de miedo estaban concentradas en las imágenes donde aparecen cazadores, el 78,5% de alegría en productores y el 50% también de alegría en consumidores. A los niños se les preguntó cada vez que hacían una atribución emocional el por qué. Y esa información la tratamos cualitativamente. La unidad de análisis para esto fueron las frases, para no perder calidad semántica, y utilizamos el programa MaxQDA para hacer los análisis. Obtuvimos cerca de 2.700 frases con las que compusimos un conjunto de 21 categorías. Mm, Para, para resumir, la mayor cantidad de explicaciones vinculadas con el daño estaban relacionadas con las atribuciones emocionales de miedo. Y la mayor cantidad de explicaciones relacionadas con el gusto o el agrado estaban relacionadas con las atribuciones emocionales de alegría y de sorpresa. Como pudimos constatar, aquellas expresiones de gusto vinculadas con las emociones de alegría y sorpresa estaban vinculadas principalmente con las imágenes relacionadas con los paisajes y las de miedo con vertebrados. Según cadena trófica, pues la mayor cantidad de atribuciones emocionales de gusto estaban vinculadas con la alegría a imágenes de productores y las de miedo a cazadores. Y las explicaciones relacionadas con el no gusto, con el asco, con consumidores. Un análisis de correspondencia nos permitió más o menos confirmar esta información y detectar 3 ejes en torno a los cuales estas agrupaciones se organizaban. Por lo tanto, nuestra propuesta era esta, ¿no? Una tríada emocional vinculada con la alegría y sorpresa, con el miedo, enfado y tristeza y con el asco, pero todas vinculadas con reacciones al ambiente natural. Lo comento como un ejemplo de investigaciones en las que intentamos llegar a los elementos, en este caso emocionales, que componen la, la identidad ambiental o los elementos que incorporamos en la construcción de nuestro vínculo con la naturaleza. Tenía otro ejemplo vinculado con catástrofes naturales, aparece publicado en un libro que hemos publicado este año sobre cómo enfrentar una catástrofe. Voy a ir más bien a las conclusiones por si queréis luego hacer preguntas, pero de esto podemos hablar también, si lo estimáis pertinente, luego en los comentarios, ¿vale? ¿Cuáles son los desafíos que se nos plantean teniendo en cuenta esta información? Destaco aquí un artículo publicado en American Psychology, donde publican Susan Clayton, Paul Stern, Thomas Dietz, que son psicólogos y sociólogos ambientales destacados a nivel internacional, donde dan muchas recomendaciones, algunas de las cuales, por ejemplo, ha mencionado Mari Carmen en su conferencia. Yo me quedo con 2 en particular. Una es el intento de aumentar la plasticidad conductual de los comportamientos que queremos modificar, haciendo un análisis detenido de las conductas, pero teniendo en cuenta el potencial técnico relacionado con esas intervenciones y, por supuesto, la viabilidad de las iniciativas, teniendo en cuenta distintas escalas temporales, es decir, centrándonos en comportamientos que constituyen hábitos. Y luego otro aspecto importante que ellos destacan, que es el que más me interesa respecto a lo que yo estoy comentando aquí hoy, es que el comportamiento individual puede contribuir a una remodelación más amplia de las normas y prácticas sociales, que puede también afectar el comportamiento de los demás. Esto lo destacamos en un artículo que publicamos en la revista Papeles del Psicólogo con la profesora Verónica Sevillano acerca del papel de las normas sociales. Y yo en este caso, como lo que destacó Mari Carmen se centra mucho más en las propuestas vinculadas con las normas prescriptivas, yo quiero destacar más bien el de las normas descriptivas, ¿no? No emplearlas para señalar comportamientos antiambientales, tener en cuenta el comportamiento previo, la experiencia de aquellos a quienes va dirigida para evitar el efecto boomerang, señalar una meta que presente un nivel esperado de logro y, por supuesto, identificar claramente a los otros significativos y referentes.
para promover este tipo de conducta. Pues, finalmente, desde el punto de vista de los contenidos, podemos resumir que los desafíos están relacionados con incluir el papel de la valencia emocional en la construcción de la identidad ambiental, sin descartar las emociones negativas, que tienen un papel adaptativo importante, la socialización del concepto de naturaleza y, por supuesto, el papel que ahí cumplen las normas descriptivas, los efectos de las experiencias de contacto al aire libre, sobre todo compartidas por otros, y el papel de la cultura y la biografía personal en la representación de la naturaleza y la pertenencia a los grupos superordenados, es decir, los grupos, por ejemplo, nuestro sentido de ser humano, nuestro sentido de formar parte de un todo, ¿no? Metodológicamente, pues el trabajo interdisciplinar es importante, sobre todo para ordenarnos nosotros. Podemos contribuir mucho, los psicólogos, al trabajo ambiental, colaborando con otros colegas, pero también tenemos que aprender mucho nosotros. Me ha pasado, por ejemplo, colegas que han planteado estudios sobre biodiversidad, teniendo por referencia un zoológico o un supermercado. Que diversidad no es lo mismo que biodiversidad, y por lo tanto, pues yo mismo he tenido discusiones con biólogos para poder clasificar las imágenes. Entonces, oye, no me coloquen las arañas con los insectos, porque no me pueden mezclar insectos con artrópodos. Entonces, pues bueno, tenemos que aprender mucho en el trabajo interdisciplinario. Nosotros también, además de lo que podemos aportar. Por supuesto, mejorar la operacionalización y medida de nuestras variables. Eso es un trabajo importante, el trabajo psicométrico, el trabajo de prueba, que es un trabajo que nos va a dar mayor validez y fiabilidad a nuestros resultados. Y por último, esto es muy importante, con esto termino, tener en cuenta la variabilidad de nuestro objeto de estudio en diferentes planos. Uno de ellos es el plano transcultural. Si hablamos de identidad ambiental, hablamos de variables que cambian de acuerdo a ciertos contextos sociales. Por lo tanto, el plano transcultural es muy importante. Luego, el plano evolutivo. Es decir, las experiencias con la infancia no son las mismas experiencias con la adolescencia, ni con la adultez, ni con la adultez mayor. Es un aspecto importante tener en cuenta de esa variabilidad que yo estoy seguro que carecemos de ella en algunos de estos planos. Y por último, la variabilidad contingencial, que es probablemente para la que estamos más preparados, para la que tenemos más información, y es cómo esto varía dependiendo de las circunstancias. Sé que he ido rápido, entiendo que el material estará disponible y por supuesto yo quedo a disposición no solo para las preguntas, sino que a través del Colegio de Psicólogos yo quedo a disposición de vosotros. Tendréis mi correo electrónico, podéis contactar conmigo. Si queréis parte del material que yo he citado en este trabajo para consultarlo, las publicaciones, por ejemplo, yo encantado lo podré compartir con vosotros. ¿Ah? Muchas gracias y bueno, ahora la moderadora Amanda. Muchas gracias, Pablo, por lo bien que te explicas y por el ajuste al tiempo que has tenido. Gracias. Ha sido súper interesante. Todos los conceptos que para algunas de nosotras son nuevos, en parte, ¿no? Y ver cómo esa idea que vamos teniendo de la naturaleza y cómo vamos incluyéndola en nuestra conceptualización del mundo, ¿no? Y a través de nuestras experiencias va formando parte también de cómo construimos nuestra identidad a lo largo del tiempo. Es muy interesante. ¿Tenemos aquí alguna pregunta? A ver, Carlota. Carlota decía que pregunta si quienes tienen una mayor identidad en relación con la naturaleza, Europa o Latinoamérica, considerando sus contextos. Sí, pregunta si Es una podría. muy buena pregunta, Carlota. Tú sabes que yo Sí. tengo una doble identidad social, porque
soy chileno de origen, pero ahora ya estoy adoptado, yo soy manchego también, ¿no? Estoy Manchego. adoptado aquí ya hace bastante tiempo. Eh, esto, como la mayoría de vosotros sois psicólogos, os va a sonar mucho. Desde el sentido común muchas veces decimos, o oímos decir a la gente, decir, no, es que este niñito o esta niñita no tiene personalidad. Cuando en realidad lo que estás diciendo es que a lo mejor es introvertido o es introvertida, pero es que personalidad tenemos todos. Desde el punto de vista de la identidad es lo mismo. Todos desarrollamos una identidad y en todos nosotros se incorpora el entorno. Lo que pasa es que va a variar culturalmente la forma en que se hace. No es que tengamos más o menos, sino que tenemos distintas. De hecho, nuestra percepción del entorno está mediada culturalmente. Si yo os pido dibujar si os pido dibujar el mundo, un mapa del mundo, lo vais a dibujar distorsionado, porque hemos aprendido todos con la escala de Mercator, que es una escala que está distorsionada. Ya me ha pasado gente que me dice, mira, me voy a ir a Chile, tengo 2 semanas, voy a pasear por Chile, Brasil, Perú, Argentina, tal, y que bueno, tienes que tener un avión muy rápido, porque eso es muy grande, no es como aparece en el mapa. ¿Vale? Y todos tenemos distorsiones en nuestra concepción e identificación del entorno. Muchas veces decimos, vamos a ver la puesta de sol, que no es así, que no es el sol que se pone, es la Tierra la que rota. ¿Sí? Por lo tanto, lo interesante es que las construcciones de la identidad ambiental son distintas. Y ahí sí que hay un punto que tú mencionas en tu pregunta que es importante, y es que la relación y el vínculo de las personas y de las sociedades con su entorno varía mucho. Es cierto, por ejemplo, que en muchos países latinoamericanos, bueno, la variabilidad del escenario paisajístico natural es enorme, ¿no? Es enorme. Quienes habéis tenido la posibilidad de conocer Chile, por ejemplo, veréis que tenéis el desierto más árido del mundo, por un lado, y luego zonas con glaciares, zonas árticas con temperaturas muy bajas, en el mismo país. Entonces, y luego hay otro factor importante, y es la forma en que como sociedad nos vinculamos. La gran parte de las estructuras económicas a la base de algunos países latinoamericanos es extractiva más que tecnológica. Por lo tanto, a mí no me extrañaría que además de haber una fuerte identidad con el entorno natural, con apreciación y valoración, también hubieran componentes antropogénicos vinculados con ese vínculo socioeconómico del que actualmente dependen cada uno de los países, ¿no? O sea, en el caso de Chile será el cobre, en el caso de Colombia, estoy reduciendo mucho. Podría decir Colombia café, aunque sé que produce muchas otras cosas maravillosas, ¿no? Pero el vínculo con el entorno natural es diferente, ¿no? Entonces, si preguntas la relación del ser humano o la percepción que tiene un chileno o un noruego del salmón, estoy seguro que va a variar mucho, ¿no? Es una pregunta interesante y yo más que hacer un planteamiento de distinción en magnitudes, yo haría un planteamiento de distinción en cualidades. Eso. Gracias, Pablo. Gracias. Jennifer pregunta también, comenta que sería interesante saber si hay diferencias en la tríada emocional en función del contexto de riesgo. La activación emocional en función del contexto de riesgo. Habla de la tríada emocional, supongo que se refiere a la sí, la que he destacado respecto a los niños, ¿no? Sí. Lo que hemos visto, que en este estudio preliminar estamos recién comenzando una segunda fase ahora, gracias a un proyecto de la Diputación, lo que hemos visto hasta ahora es que sí, las experiencias relacionadas con el entorno tienen un impacto importante y van a variar. Yo no alcancé a mencionar los trabajos que hemos hecho sobre catástrofes, ¿no? Pero la gente en una investigación que desarrollamos hace algún tiempo para diseñar una escala, para medir el impacto en la visión del mundo, de sí mismo y de los otros, que tienen las experiencias extremas, como una medida alternativa a la clásica visión acumulativa sintomatológica del estrés postraumático. Hicimos un análisis específico de un grupo de participantes que habían pasado por catástrofes naturales. Fue una muestra internacional de más de 700 casos. Y vimos que dependiendo del nivel de vulnerabilidad y de amenaza
vinculada con las experiencias, las personas se ven afectadas de manera diferente. Entonces, aquellas personas que tienen un perfil vulnerable, es decir, que perciben alta amenaza, porque estamos hablando de eventos que tienen un impacto muy importante en la biografía de los individuos, y al mismo tiempo se perciben como muy afectados, que son los vulnerables, tienen un impacto mucho más fuerte en distintas dimensiones como la visión del mundo, la percepción de los otros y en la identidad. Entonces, sí que hay activaciones emocionales distintas en el caso de las catástrofes. Y en el caso de los niños, pues sí, en esa triada hemos visto que sí, los elementos de miedo aparecen vinculados con estímulos, cuando hablamos de los estímulos de la naturaleza, vinculados con aquellos que son antropológicamente amenazantes. ¿Sí? Y eso no es malo, es adaptativo y es bueno. ¿Vale? Eso es lo que nos cuesta a nosotros incorporar, porque creo que tenemos hoy en día una orientación, al positivismo, por así decirlo. Positivismo no en términos epistemológicos, sino en términos afectivos, ¿no? Una valoración de los estados de bienestar hedónicos, ¿no? Que sobrevalora o sobrerepresenta de una manera distinta la naturaleza. ¿Vale? Sí, gracias. Gracias, Pablo. Y ya para ir terminando, pregunta otro compañero, ¿cómo casan los principios identitarios ambientalistas con los principios básicos que parecen estar configurando las formas identitarias en nuestro presente? Especifica individualismo, hedonismo, consumismo. Entonces, es muy interesante. En el ámbito ambiental, yo soy psicólogo de formación y también hice un máster en antropología y desarrollo, con el propósito de intentar mirar estos temas de manera transversal. ¿Vale? La mirada psicológica es una mirada, vamos, abundantemente por el enfoque que se ha desarrollado hoy en día más cognitivista, algo que está cambiando, es algo que se está complementando con otros enfoques, pero esta pregunta que tú planteas es muy interesante y la abordan otros grupos, por ejemplo, como los antropólogos o los sociólogos ambientales, ¿vale? Y evidentemente que hay una producción constante de contenidos, de elementos simbólicos, de valores, de anclajes culturales que están relacionados con nuestras formas de comportamiento, las que están valoradas, ¿no? Entonces, no podemos analizar el comportamiento individual al margen de su contexto. Los movimientos ambientales, los movimientos ambientalistas son probablemente el síntoma que refleja esta preocupación por el entorno. Y el comportamiento medio es un comportamiento que tiene que estar de alguna manera también encauzado por la política. Por eso, vamos, yo celebro extraordinariamente que en la inauguración de esta jornada nos haya acompañado el alcalde, ¿no? Porque ese vínculo entre la capacidad que tenemos los profesionales de dar un aporte para la reflexión crítica sobre estos temas y la voluntad política de hacer un cambio real es muy importante, ¿vale? Es muy importante. ¿Sí? Los patrones culturales marcan ciertas tendencias. Y hoy en día estamos viviendo una tensión, pero al mismo tiempo que vemos una tensión que parece que va en contradicción con la naturaleza, también vemos movimientos de cambio. ¿Sí? Entonces, si tomamos la precaución de mirar un poco más qué sucede alrededor, lo estamos viendo. Yo por eso he citado el caso chileno, no solo porque lo conozco bien, porque además me interesa personalmente, sino porque hemos visto cómo desde el 2019 hasta hoy ha habido un proceso de cambio bastante intenso que genera muchas expectativas. ¿Vale? Entonces, yo creo que es una interesante pregunta que nos fuerza a nosotros, los psicólogos, desarrollar nuestras propuestas en sintonía con otros escenarios. ¿No? Tenemos un grupo de investigación en psicología ambiental en la Universidad de Castilla-La Mancha, liderado por la profesora María Mérigo, y ella desarrolla investigaciones en donde participa con otros profesionales para proponer políticas, por ejemplo, de prevención frente a inundaciones, por ejemplo. Entonces, ahí el acento entre política, interdisciplina y el análisis psicosocial de la percepción del entorno es muy importante.
Bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos terminando ya. Me uno a la enhorabuena y el agradecimiento de los participantes que te trasladan a través del chat, alguno de ellos. Muchas gracias por tu participación y vamos a pasar a la siguiente ponencia. Recuerdo que no vamos a hacer pausa. Hasta luego, Pablo. Adiós, gracias. Adiós.